Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. ¿Qué puedes lograr con tu fuego en este momento, Shoto? Preguntó Endeavor con los brazos cruzados. Ambos se encontraban en el gimnasio de entrenamiento y vestían sus respectivos trajes de héroe. Endeavor se sintió ligeramente incómodo al ver la nueva indumentaria de su hijo. No esperaba una chaqueta negra con pantalones holgados. Los protectores de muñeca eran, al menos, similares a los suyos, solo que de diferente color. Sabía que la máscara de héroe de Shoto estaba inspirada en la de Shifter. A Shoto no le sorprendió que el entrenamiento comenzara de inmediato. En parte, se alegraba de poder empezar cuanto antes. Tenía mucho que demostrar, aunque no precisamente a Endeavor. No tanto como me gustaría. La primera vez que lo usé fue en el festival deportivo. Desde entonces, no he podido alcanzar ese nivel de intensidad, dijo Shoto mientras terminaba de ajustarse los guantes. He comenzado a mejorar el control para evitar lesionar a mis profesores o compañeros de clase. Esa era una promesa que se había hecho a sí mismo. Nunca volver a usar su fuego para herir a sus amigos o a su familia. Endeavor asintió, recordando su propio debut con el fuego en el festival deportivo. Su objetivo en aquel entonces era demostrar su capacidad. Eso lo ayudó a obtener un gran reconocimiento y notoriedad como uno de los héroes en formación más duros de la época. Con respecto al festival deportivo, noté dos puntos débiles al usar ese fuego tuyo, señaló con un dedo. El primero es que usas tu fuego a larga distancia sin un alcance estrecho. El fuego se dispersa. Tu hielo, en cambio, se propaga. Para cuando tu flama alcanza su objetivo, gran parte de su ímpetu y calor se ha disipado o disminuido. Si deseas usar tu fuego para ataques de largo alcance, debes alcanzar una temperatura máxima muy alta para conservar su poder, o forzarlo a una forma más estrecha. Todoroki se puso a la defensiva cuando mencionó el festival deportivo. Casi creyó que Endeavor iba a reabrir viejas heridas de aquel día. Se sintió aliviado de que fuera simplemente un análisis de las fallas de su fuego. Miró su lado izquierdo y comenzó a pensar en cómo sus ataques a larga distancia solían dejar menos marcas de quemaduras en los muñecos de entrenamiento con los que practicaba. ¿Debería aprender a utilizarlo a corta distancia? Endeavor negó con la cabeza. Es solo una observación. No eres el primer usuario de flamas que he instruido. Intento ayudarles a enfocar su fuego en un punto singular al atacar. Esto les ayuda a obtener un control más fino con ataques individuales. También ayuda a prevenir cualquier tipo de daño excesivo o quemaduras letales. ¿Y el segundo punto débil? Shoto levantó la otra ceja, preguntándose si trataba a todos los usuarios de fuego de esta manera. Endeavor levantó otro dedo. Todos tus ataques eran de gran potencia, tanto de hielo como de fuego. Si bien es bueno tener una técnica poderosa, no es la mejor estrategia para emplear durante una patrulla. La mayoría de las peleas ocurren en entornos urbanos, y verás una gran cantidad de civiles y edificios que preferirías evitar golpear o destruir. Puedo ayudarte a enseñarte algunas técnicas más precisas. Puede que no tengan la misma fuerza bruta que crees, pero te ahorrarán mucho en agotamiento del don. Shoto asintió. Tal vez pueda aprender a hacer una variante de algunos de sus movimientos. Pienso en Jetburn y el Skurtain. Y sé que el agotamiento del don siempre será un punto débil para los emisores como nosotros. Eso es algo que definitivamente podemos analizar. Entiendo que nuestros estilos de lucha no son iguales, por lo que tendría sentido crear una versión diferente de mis técnicas, dijo el héroe de la llama con cierto orgullo. En cuanto a la otra parte, me temo que no hay tácticas inteligentes para evitar el agotamiento del don más que entrenar y expandir el nivel de esfuerzo que puedes soportar con trabajo duro. Comenzó a aumentar y debilitar su llama. El método más eficaz que he descubierto es mantener tu don en funcionamiento constante. Entonces, mantener su fuego constantemente activo no es solo para intimidar a sus oponentes u otros héroes, dijo Shoto, mirando a Endeavor. Endeavor redujo su don a su nivel de llama normal. Tener mi fuego puede ayudar a lidiar con los villanos más fácilmente. Pero lo mantengo a un nivel muy bajo. Me ayuda a invocar mi don casi al instante, pero también me permite desarrollar mi tolerancia al agotamiento. Shoto no quería intentar tener su fuego constantemente activo. No quería ser Endeavor.
Pero este era su método para lidiar con un defecto clave en sus dones. Definitivamente necesitaría encontrar un método alternativo para lidiar con el agotamiento. También he estado tratando de aprender a volar. Uso mi hielo para crear un camino y mi otro lado para darme un impulso. Pero no es un vuelo real en comparación con el suyo. Endeavor gruñó. Volar es mucho más difícil de lo que parece. Necesitas mantener un impulso constante de fuego en la parte inferior de tus pies. Me tomó meses aprender a volar, girar y aumentar mi impulso con precisión. También existe el detalle de que cuando luchas en el aire, tus movimientos serán diferentes a luchar en tierra. Endeavor caminó hacia el otro lado del gimnasio y miró un muñeco de entrenamiento. Luego encendió la parte inferior de sus pies y comenzó a correr. Usó sus flamas para impulsar cada zancada, acortando la distancia. Una vez en rango, desató un estallido de fuego. Cuando el fuego se disipó, ahora había una gran marca de quemadura en el muñeco. El centro tenía una marca negra mucho más grande y pequeñas brasas se mezclaban con ella. El resto del área tenía menos marcas, pero todavía humeaba. Impulsarte con tu fuego es también una buena alternativa que podemos aprender. Y te acabo de mostrar lo que debería ser el inicio de tu Jet Burn. Por ahora, centrémonos en las técnicas antes mencionadas. Shoto asintió levemente y se dirigió al centro del gimnasio mientras comenzaba a regular sus dones de fuego y hielo. No esperaba que quisieras aprender tanto. Especialmente después de lo que dijiste antes, dijo, de pie con los brazos cruzados, a segundos de esbozar una pequeña sonrisa. Shoto lo miró con irritación. Como dije, usted es la opción más adecuada. Y tengo 10 años que recuperar con mi fuego. Así que sí, voy a aprender tanto como sea posible esta semana. Habiendo dejado claro su mensaje, continuó con los ejercicios básicos que le habían indicado. Endeavor observó a Shoto aumentar la temperatura de sus llamas. Era la base de todos los usuarios de fuego, pero una parte clave de sus habilidades. Sin embargo, había algo más. Comenzó a ver que Shoto estaba dando un paso más allá al disminuir y mantener el fuego a una temperatura saludable. Enji estaba más que sorprendido. Sabía que Shoto no tenía que preocuparse por la desventaja de su fuego debido a su hielo, pero esta era la primera vez que veía el entrenamiento de Shoto bajo una nueva luz. En cuanto a su hielo, también comenzaba a formar algunos fragmentos en su cuerpo. Si bien activar ambos dones al mismo tiempo hacía que Shoto se ralentizara, esto no era un problema ya que estaba quieto. Mantuvo esto durante 30 minutos hasta que finalmente se detuvo al sentir el agotamiento de su resistencia. Parece que ya lo tienes dominado, Cold Flare, dijo Endeavor con un pequeño indicio de orgullo en sus ojos y sonriendo ligeramente. Puede agradecer a Shepard Sensei. Tenía buenas notas sobre los dones de fuego. Me ayudaron a entender lo que necesitaba saber, dado que había usado ambos dones al mismo tiempo, la temperatura de su cuerpo estaba en un grado perfecto. Pero me dijo que dominar lo básico era lo más que podía enseñarme. Ahí es donde usted entra con el conjunto más avanzado. Endeavor se dio la vuelta para mirar hacia otro lado por un momento. Había estado recibiendo actualizaciones semanales sobre el entrenamiento de Shoto y sus actividades escolares. Pero parecería que hicieron más entrenamiento de lo que Shepard había dejado entrever. Una parte de él quería sentirse frustrada con Shifter por enseñarle sobre su fuego. Pero las palabras del festival deportivo fueron un duro despertar. Endeavor sabía que Shepard era la elección correcta para Shoto. Y por mucho que le quemara por dentro, los años para tratar de hacer las paces con Shoto se habían desvanecido hacía tiempo. Aún así, quería al menos sentirse orgulloso del trabajo de su hijo como héroe en formación. Nos vemos en la entrada de la agencia. Si deseas aprender tanto como puedas, necesitarás experiencia práctica. Una vez que Shoto estuvo en la entrada, Endeavor no perdió el tiempo y comenzó a caminar. Shoto lo siguió a distancia. Era extraño. Siempre había querido que Shoto lo acompañara en las patrullas. Y estaba cumpliendo su deseo, pero aún así se sentía mal. Como si no se hubiera ganado tener a su hijo a su lado. Miró hacia atrás y, a pesar de que la máscara cubría la parte inferior del rostro de Shoto, había una falta de entusiasmo en sus ojos. ¿Tu nombre de héroe, Cold Flare, por qué lo elegiste? Preguntó Endeavor por curiosidad. Elijo aceptar mis dones. Así que elegí un nombre que significa ambos y que no tengo miedo de que los villanos sepan a qué se enfrentan, respondió Shoto. Endeavor giró la cara hacia adelante, pero tenía una sonrisa. Podría entrar en detalles al respecto, pero es un buen nombre, se aclaró la garganta. El uso más activo de las habilidades de un héroe es en la patrulla. Es una parte clave de cómo trabajamos.
Exploramos cualquier peligro potencial y nos encargamos de la amenaza lo más rápido posible. Sin embargo, así como nosotros trabajamos rápido, los villanos también trabajarán igual de rápido para evitar que los capturemos. Mantener una presencia ante el público, pero en el momento en que vemos peligro, actuar en consecuencia sin intentar poner en riesgo la vida de los civiles. ¿Eso lo resume? Comentó Shoto. Endeavor gruñó en señal de aprobación. Activó su don y se impulsó con su fuego. Es hora de que comiences tus patrullas, vámonos. Shoto hizo un rastro de hielo mientras seguía a Endeavor. Sí. Hubo un robo a un banco. Un villano conocido como Push había huido por los tejados para escapar. Tenía un don de teletransportación, pero eso no importaba, ya que estaba siendo perseguido por el héroe número 2. Puede que no fuera el héroe más rápido, pero ciertamente era el más tenaz. Esta es tu última advertencia. Resonó la voz del héroe de la llama detrás del ladrón mientras volaba entre edificios, persiguiendo al ladrón en un acalorado seguimiento. Push apretó los dientes con rabia mientras se teletransportaba de tejado en tejado, tratando desesperadamente de escapar de Endeavor. Luego saltó de un tejado y vio una escalera de incendio cercana. Se teletransportó a ella con un golpe seco justo cuando el héroe de la llama voló por encima. Push echó un vistazo rápido y saltó, pero perdió el equilibrio al caer un poco fuerte. Derribó unos botes de basura, aterrizó a 4 patas y maldijo. Eso probablemente alertó a Endeavor, por lo que sabía que tendría que correr rápido. Mientras intentaba alcanzar la bolsa de dinero que estaba a unos centímetros de él, sintió que sus brazos y piernas se congelaban. Push giró la cabeza para ver que Todoroki había soltado un chorro de hielo de su pie. Estaba a punto de moverse, pero al hacerlo, las palmas de sus manos comenzaron a doler. Parecía que Shoto lo había congelado tanto que el hielo ya había comenzado a afectar su piel. No le recomendaría intentar moverse. Mi hielo suele dejar un caso grave de congelación, dijo Shoto mientras miraba al ladrón a los ojos. Ah, excelente trabajo, Coldflare. Parece que sabías dónde se teletransportaría, dijo Endeavor mientras aterrizaba junto al ladrón. Le puso un par de esposas inhibidoras de dones y comenzó a derretir el hielo. Llámelo práctica, Endeavor. Para Shoto, fue una captura fácil, ya que había tenido semanas de práctica contra un héroe con un don de teletransportación más fuerte. Una explosión había causado graves daños en una manzana de edificios. Endeavor ya había capturado al villano, pero llamó a varios de sus compañeros para que ayudaran con la recuperación. Los bomberos ya estaban sofocando el fuego en las calles y varias ambulancias habían llegado junto con la policía. Mientras Endeavor estaba ocupado lidiando con la policía y hablando con los reporteros, Shoto decidió que aún no estaba listo para el centro de atención, dado que el festival deportivo había sido suficiente experiencia. En su lugar, optó por ayudar con el esfuerzo de rescate. No fue una tarea difícil guiar a otros a un lugar seguro y entablar algunas conversaciones con aquellos que necesitaban un oído atento. Mientras seguía ayudando, se dio cuenta de que todas esas sesiones de terapia, sus conversaciones con sus amigos, su tiempo en la UA, todo lo había estado transformando lentamente en una persona diferente. Estaba poniendo en práctica lo que había aprendido ese día, y se sentía increíble. Cuando Todoroki estaba a punto de dirigirse a otro héroe, se giró para ver a una niña sentada en la acera llorando. Caminó hacia ella y le tocó suavemente el hombro. Ella levantó la mirada, con el rostro cubierto de lágrimas. La niña siguió llorando, así que Shoto se arrodilló frente a ella. ¿Qué pasó, pequeña? Preguntó Shoto con voz preocupada. La niña siguió llorando. No encuentro a mi mami. Hubo un ruido fuerte y todo pasó muy rápido. Nadie sabe dónde está, y nadie quiere ayudar. Siguió llorando y soltó un sollozo, pero Shoto le tocó suavemente la cara para limpiarle un poco las lágrimas. ¿Sabes cómo se ve? Ella asintió con la cabeza. Tiene el cabello negro y rizado. Y lleva una camiseta blanca con un corazón. Al escuchar eso, Shoto le extendió la mano para que la tomara. Cuando lo hizo, se puso de pie suavemente. Hay muchos héroes profesionales aquí. Estoy seguro de que uno de ellos debe haberla visto. Ven, te mantendré a salvo mientras tanto. Ella se aferró al brazo de Todoroki, pero lloraba menos. Los dos caminaron, Todoroki manteniendo un buen ritmo para no dejarla atrás. Comenzó a preguntar a cada héroe si la madre de la niña estaba cerca. Desafortunadamente, la mayoría de ellos estaban ocupados atendiendo a los heridos. Pero Shoto siguió buscando. Preguntó a todos, incluso a los civiles que no parecían heridos. El rostro de la niña ahora se veía peor, ya que comenzaba a preguntar si su madre estaba bien.
Coldflare le aseguró que no dejaría de buscarla, esa era su promesa para ella, y eso pareció ayudar a aliviar sus preocupaciones. Cariño. Gritó una mujer con la descripción que la niña dio, al otro lado de la multitud. Saltó la barandilla y corrió hacia su hija. Mami. Ella salió disparada y corrió a los brazos de su madre, quien la abrazó con fuerza, acunándola suavemente. Oh, está bien, bebé. Mami está aquí. Todoroki se quedó a unos pasos de las dos. Ver a la madre y la hija lo hizo desear que su propia madre pudiera abrazarlo de esa manera. El dolor en su pecho era sutil, pero caló más hondo de lo que le gustaría admitir. Oh, muchas gracias, dijo la madre mientras sostenía a su hija con un brazo y usaba el otro para estrechar la mano de Shoto efusivamente. Ella es mi mundo, no puedo agradecerle lo suficiente. ¿Puedo saber su nombre, por favor? Preguntó la madre, todavía llorando. Héroe elemental. Coldflare, dijo con sinceridad. La madre sonrió. No puedo agradecerle lo suficiente, no olvidaré esto, se lo prometo. Shoto inclinó un poco la cabeza, asegurándole que era un placer ayudar. Luego la dirigió a seguir las vías de evacuación que estaban estableciendo los equipos de rescate. Todoroki saludó a la niña mientras ella se despedía con la mano. Se tomó un segundo para recordar que ser un héroe era más que solo luchar. También se enfocaba en ayudar a los demás, permitiéndoles sentirse seguros y protegidos. Parecía que Shoto había comenzado a aprender esa lección después de todo su tiempo en la UA. Hubo un pequeño aleteo de mariposas en su estómago y corazón. No pudo evitar sentir que acababa de comenzar a dar un nuevo paso como héroe. Después de un largo día de patrulla, el sol ya se había puesto. Endeavor había dirigido a su hijo menor al gimnasio en lugar de a su oficina. Allí estaban de nuevo, un reflejo de esta mañana, a varios pasos el uno del otro. Shoto se había quitado la máscara. Su rostro mostraba cansancio, pero estaba orgulloso de la ayuda que brindó hoy. Especialmente con esa niña y su madre. Su tren de pensamiento fue interrumpido cuando Enji extendió la mano para despeinarle el cabello. Todoroki lo apartó con un manotazo. Había una intensidad en su mirada que no deseaba ser tocada. Endeavor giró la cabeza hacia un lado antes de devolverle la mirada. Hiciste un buen trabajo hoy, Coldflare. Tu entrenamiento de dones me dio mucho en qué pensar. Y seguiste mi ejemplo en la patrulla, eso fue, tomó aire. Tu rendimiento fue excelente, es lo que estoy tratando de decir. Shoto entrecerró los ojos ante el intento de cumplido. Parece que Endeavor era alérgico a darlos. ¿Eso será todo entonces, o tengo que completar un ejercicio específico hasta que no pueda mantenerme en pie? Preguntó Todoroki, preguntándose si Enji estaba a punto de hacerle revivir recuerdos dolorosos. No, no tendrás que hacer tal cosa. Terminamos por hoy. Endeavor comenzó a dirigirse hacia la puerta del gimnasio cuando se detuvo. El reconocimiento era a menudo la mejor señal que inspiraba a otras personas. Y Shoto lo había hecho excepcionalmente bien hoy. Aparte de la falta de conversación entre los dos, en realidad había escuchado todo lo que Endeavor le indicó que hiciera. Relajó los hombros y los brazos. Tu progreso es asombroso, Coldflare. No tengo dudas de que hoy fue solo el inicio de lo que puedes lograr como héroe profesional. Coldflare hizo que apareciera una pequeña llama en su mano y la miró. Destellos de Fuyumi, Natsuo y Toya comenzaron a aparecer. Estaban todos juntos como una familia y podía verlos a todos sonreír y reír juntos. Luego vio imágenes de su madre, un raro momento de los dos juntos viendo un video de All Might salvando gente. Cuando vio el rostro de Endeavor en el fuego, solo pudo ver ira y frustración. Ni siquiera podía pensar en una conversación en la que los dos fueran cordiales. Siempre fue entrenamiento y abuso por una fantasía tonta del hombre que solía llamar padre. Luego la aplastó cuando las brasas se desvanecieron. Solo piense en lo distintas que habrían sido las cosas, Endeavor, dijo, sin mirar todavía a su padre biológico. Dice que estoy mejorando muy rápido, ¿quién cree que habría sido si nunca me hubiera abusado o presionado demasiado? Enji se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par al escuchar lo que le habían preguntado. Desde el ataque, una pequeña parte de su mente había comenzado a pensar en el resto de sus hijos. ¿Qué tan diferentes serían todos? ¿Qué tan diferente sería él si realmente le hubiera dado a Shoto una infancia? Antes de que pudiera siquiera responder, su hijo menor lo confrontó. Siempre se ha jactado de lo orgulloso que está de mí. De ser su creación perfecta, el que superará a All Might. ¿Qué broma fue esa?, dijo Shoto mientras su voz comenzaba a crecer en rabia. En cambio, dejó que ese sueño insano suyo arruinara a todos en la familia.
Fuyumi y Natsuo bien podrían haber sido extraños la mayor parte de mi vida. Solo recuerdo destellos de Toya. Y mamá. Las brasas comenzaron a filtrarse del cuerpo de Shoto y pequeños fragmentos de hielo comenzaron a formarse en el suelo. Ella ni siquiera me recuerda. Ya no puedo tener una conversación con ella, porque si lo hiciera, simplemente lo olvidaría. En su ira, soltó un chorro de fuego y hielo en el gimnasio, pero extendió la mano y canceló su don. Respiró temblorosamente, recordando la última vez que perdió el control. Juró que nunca dejaría que nadie saliera herido con su fuego de esa manera otra vez. Enji y Shoto se miraron fijamente durante unos segundos, aunque se sintió como una eternidad, el fuego desapareciendo y el hielo comenzando a derretirse. Los ojos de Shoto contaban una historia de resentimiento por haberle quitado la posibilidad de tener una familia. Se mordió el labio mientras comenzaba a recordar sus sesiones con Oun Dog, su tiempo con Aizawa y Shepard. Pero lo más importante, los recuerdos de pasar el rato con Izuku y Katsuki ayudaron a nivelar su ira. Pero, honestamente, estoy aprendiendo a mejorar, y no me refiero solo como héroe. Me refiero como héroe y como hermano de mi familia. No estoy seguro de lo que eso significa para nosotros dos. Pero que yo lo perdone, eso no está sobre la mesa ahora mismo. Shoto comenzó a caminar en la dirección opuesta del gimnasio. Dejó que su ira pasada se revelara, una ira que pensó que había logrado controlar después de la terapia. Pero parece que todavía tiene un largo camino por recorrer. Por mucho que quisiera irse, había algo que había estado en su mente durante semanas. ¿Por qué intentó ayudar a mamá si nunca se preocupó por ella? Podría haberla dejado allí, pero aún así siguió intentando curarla. Cuando Shoto descubrió que Endeavor todavía seguía intentando ayudar a su esposa, pensó que era por un sentido de heroísmo y no por la familia. Endeavor simplemente cerró los ojos al recordar su primer encuentro con Rei. Ella parecía no querer estar presente, pero su familia ya había acordado las negociaciones. Una pequeña parte de él sí se preocupaba por ella, ya que nunca la forzó. Ella también le dio a Endeavor el hijo que siempre quiso, pero él recordó los días en que, antes de que Shoto naciera, las cosas eran simples. Especialmente con Toya, con él cerca, sintió que no necesitaba un sucesor perfecto. Quizás en el fondo, Enji sintió que le debía a Rei la capacidad de al menos intentar recordar quién era. Pero se enteró demasiado tarde de que su mente ya estaba demasiado rota. Incluso entonces, todavía sigue intentándolo. Supongo que porque, a pesar de todo lo que pasó, recuerdo los días en que ella era más feliz. Fue idea suya tener más hijos, ya que creía que podrían animarse mutuamente a mejorar. Por un tiempo, se sintió como si las cosas hubieran ido bien. Pero, Enji dejó de hablar al saber que ya había metido la pata con lo que estaba a punto de decir. ¿Pero luego nací yo? Preguntó Shoto con frialdad. Sí, Fuyumi y Natsuo se tenían el uno al otro, pero seguían siendo infelices. Y Toya se sentía como el pegamento que los mantenía unidos. Yo nací y su obsesión se apoderó de todo lo que construyó. Su mirada se intensificó mientras apretaba los dientes. Tuve que sufrir, todos tuvimos que sufrir, por su incapacidad de ser el número uno. No empecé a sentirme como una persona hasta hace unas pocas semanas. Ni siquiera pude ver a mamá hasta hace poco. Me tomó, Shoto se detuvo antes de llamar padre a Shepard. Le tomó a mi tutor llevarme allí y dejarme verla en persona. Puede que esté mejor si no lo recuerda a usted o a mí, dado todo lo que tuvo que soportar, dejó escapar una risa ahogada. ¿Qué tan retorcido es que diga esto en voz alta? No querer a mi propia madre a mi lado por el resto de mi vida. Todo porque su esposo no pudo ver que tenía todo lo que un hombre quería. Amor, familia y respeto. Miró a Endeavor, su rostro era una mezcla retorcida de odio y lástima. Odio por todo el abuso, pero lástima porque un día el nombre de Enji se desvanecerá de la memoria de Shoto. Pero si hay algo por lo que le estoy agradecido, es por permitirme ser adoptado por alguien que ha venido a ayudarme de maneras que usted jamás podría comprender. Coldflare apretó el puño tan fuerte que sus nudillos comenzaron a ponerse blancos. Salió furioso, sin querer hablar con Endeavor por el resto del día. Endeavor se quedó pensando en lo que su hijo acababa de decirle. Las palabras de Shoto habían golpeado a Enji en lo más profundo. Tenía razón. Por un tiempo, fue feliz. Fue feliz siendo padre y dejando que Toya entrenara. Su sueño de ser el número 2 era algo con lo que podía vivir. Pero cuando nació Shoto, todos sus planes para superar a Olmig se hicieron posibles. Dejar que su hijo se convirtiera en pupilo de Shepard ayudó a infundirle una confianza que nunca supo que Shoto tenía. ¿Y cómo podría haberlo sabido, sinceramente?
Todo lo que Shoto era para él era una herramienta, su legado perfecto. Sin embargo, su hijo menor ya no le temía ni mostraba indicios de querer una oportunidad de reconstruir. Y no tenía a quien culpar más que a sí mismo. Por su propio orgullo, perdió esa oportunidad. Permitir que sea el tutor de Shoto puede haber sido el primer paso, pero solo tú puedes decidir cómo avanzar con esto. Y solo ellos pueden decidir si quieren caminar a tu lado, recordó esas palabras la noche del ataque. Fuyumi le había dado una oportunidad, Natsuo todavía se negaba a reconocerlo y parecía que Shoto no tenía interés en ser su hijo. Y Toya, su hijo mayor, podría estar vivo ahora a su lado ayudando a su hermano menor. Ni siquiera puedes decir que lo creaste por las razones correctas. Las palabras de Shepard todavía atormentaban y resonaban en su mente. Golpeó la pared con fuerza, dejando algunas grietas y leves marcas de quemaduras. Apretó los dientes, derrotado por el deseo de ser parte de la vida de Shoto. Después de esa conversación y un largo día de patrulla, Shoto necesitaba una ducha. Una vez que terminó, se dejó caer en su cama, dejando que el dolor de su cuerpo se hundiera en el colchón como una nube. Admitiría que aprendió más de lo que pensó. Shoto ya comenzó a rebobinar las imágenes de hoy en su cabeza, recordando todos y cada uno de los detalles para ver si podía mejorar su fuego. Y su crecimiento potencial, siempre estuvo ahí. Solo necesitaba el empujón correcto para ser una mejor persona. Lo que inconscientemente sabía era que había comenzado a admirar su propio poder. El día que pudiera aprender a dominarlo sería un día del que podría estar orgulloso. Se pasó los dedos por el cabello mojado y lo peinó hacia atrás de su frente un poco. La última parte con Enji lo hizo pensar en lo diferente que habrían sido las cosas. Si nunca hubiera sido abusado, ¿seguiría siendo quien era? ¿Habría aprendido a aceptar su poder antes o incluso tendría este impulso repentino de convertirse en una versión más fuerte de sí mismo? Apoyó su frente en la cabeza. Todos estos ¿qué pasaría si comenzarían a hacerle doler la cabeza? Shoto luego extendió la mano y sostuvo su máscara de héroe cerca mientras sus dedos tocaban la parte plateada central. La máscara para él era un pequeño recordatorio de su nuevo paso hacia ser una persona diferente. Un símbolo del hombre que ha llegado a respetar e idolatrar. Casi se le escapa decirle a Endeavor que llamaba a Shifter papá. Una pequeña parte quería herir el orgullo de Endeavor, haciéndole saber que el camino entre padre e hijo estaba roto. Que lo mejor que podían ser era estudiante y maestro, incluso eso era un término flexible para él. Pero no quería poner en peligro su entrenamiento. Sin duda, Enji sería vengativo y ni siquiera consideraría mostrarle más de lo que sabía. Por ahora, mantendría sus labios sellados. Recordó a Shepard diciendo que el rencor no siempre era la mejor razón para ser un héroe. En el fondo, todavía era un niño confundido que no estaba seguro de cómo debía abordar la razón principal de su abuso. Respiró hondo, dejando esos pensamientos de lado, ya que tenía mucho que aprender durante la semana. Apoyó la cabeza en la almohada. Las luces de la ciudad ofrecían una vista serena. No era como la de la casa de Shepard, pero era una segunda opción cercana. Papá, cerró los ojos, sosteniendo la máscara cerca de su pecho, manteniéndola a salvo ya que era el único artículo de su traje que más valoraba. Me alegra que sigas cuidándome a tu manera, incluso cuando no estás aquí. Su respiración comenzó a ralentizarse mientras dejaba que su cuerpo finalmente descansara por el día. Reúnete conmigo en los tejados, fue lo que Mirko le había dicho a Katsuki esta mañana después del desayuno. Ella podía hacer una tortilla decente, pero él tendría que encargarse de esa parte la próxima mañana, ya que preferiría tener una comida con mejor sabor en su estómago. Hoy iba a ser diferente, iba a aprender de Giannis Aux. Cualquier otro estudiante estaría extasiado hasta los huesos por ser entrenado por múltiples héroes profesionales del top 10. Katsuki, por otro lado, no estaba seguro de si su supuesto entrenamiento sería bueno. Ayer se había centrado principalmente en el combate cuerpo a cuerpo sin Don, y Mirko lo agotó tanto que apenas podía jadear. Una vez que evaluó qué tan bueno era Katsuki, cambiaron a sus dones. A pesar de que Dynamite ya estaba sudando, Mirko había estado esquivando todos sus movimientos. Esto enfureció a Bakugo, ya que sabía que podía hacerlo mejor. No se detuvo con sus asaltos, incluso cuando ella lograba esquivar constantemente sus ataques. Cuando ella pasaba a la ofensiva, era como si se convirtiera en otra persona. Katsuki ha estado entrenando la mayor parte de su vida, fue instruido por algunos de los mejores héroes que existen. Pero de alguna manera, eso no lo preparó para cuán rápido y salvaje era el estilo de lucha de Mirko. Cada vez que Katsuki pensaba que la tenía, Mirko ya lo estaba golpeando desde otra ubicación.
Fue una sesión interminable de combos despiadados de los que se alegró de tener cierta capacidad para defenderse. Aún así, se esforzó tanto como pudo. Resistió todos los golpes y embates que Mirko podía ofrecer. Y entonces sucedió. Bloqueó uno de sus puñetazos. Los dos se miraron a los ojos y ella le sonrió. Mirko supo en ese momento que Katsuki era la elección correcta para un pasante. Quería seguir adelante, pero todo se detuvo cuando ya no podía mover mucho los brazos. Sentía hormigueo, resultado de haber forzado su don demasiado lejos. Le dio crédito a Katsuki. Su adaptabilidad, tono y estilo de lucha estaban en buena forma. Sin embargo, todavía necesitaba entrenamiento si quería llegar al top 10. Gruñó, sabiendo que, si bien era uno de los mejores en la OA, eso era un mundo de diferencia cuando estaba en el campo con una heroína profesional experimentada. Definitivamente era una maestra mucho más dura de lo que había tenido, pero honestamente, esto era lo que Katsuki estaba buscando. Mirko era la maestra perfecta entre sus ofertas para ayudarlo a superar sus límites normales. Claro, podría haber optado por Best Jeanist para ayudarlo con la popularidad. Pero Katsuki estaba aprendiendo directamente de una heroína que rara vez, o nunca, aceptaba estudiantes. No se daría cuenta de lo buena elección que fue ir con ella hasta mucho más tarde en la semana. Mirándose al espejo, había terminado de ajustarse sus brazaletes, de diseño esbelto, pero la cantidad de sudor que podían almacenar lo compensaba. Se puso la máscara, una cubierta perfecta para su boca, ya que el incidente del villano de lodo todavía ocasionalmente le provocaba náuseas. Katsuki siempre se sentía menos estresado cuando estaba en su traje. Tal vez tenía que ver con el hecho de que un amigo de su familia lo hizo. Pero esto es lo que siempre quiso: salir y ser un héroe. Katsuki había volado hasta el techo. Mirko estaba en cuclillas al borde, observando a los civiles que seguían su rutina diaria. «Eres muy impaciente, ¿verdad?», dijo Mirko, terminando sus estiramientos y poniéndose en cuclillas. «¿Cuál es el plan para hoy?», preguntó Katsuki mientras se ponía en cuclillas a su lado. «Reunirme con Auxigeanist. Ahora tendré 3 mocosos a quienes instruir. Pero por ahora, quiero un calentamiento». Se puso de pie y estiró los brazos. «Veamos si ese don tuyo es lo suficientemente rápido para seguirme, chispa». Saltó y comenzó a hacer parkour por la ciudad. «Demonios, sí», Katsuki sonrió bajo su máscara mientras se impulsaba con sus explosiones. A sus ojos, ella parecía un borrón rápido, pero él seguía su ritmo. Todas esas lecciones de parkour con el viejo gruñón no fueron en vano después de todo. Pero se alegraba de tener experiencia práctica. Mirko era una mujer de acción que no toleraba tonterías de nadie, y Katsuki estaba ansioso por enfrentarse a algunos malhechores. Después de una buena persecución, aterrizaron en otro tejado. Mirko solo tuvo que esperar unos 30 segundos, pero Katsuki voló a su lado, recuperando el aliento. Afortunadamente, la máscara estaba alineada con fibras que no obstaculizaban su respiración. «Bueno, mira tú. No mucha gente puede seguirme el ritmo». «¿Qué te están enseñando en la UA, explosiones?». Su ojo se contrajo un poco. «Es Dynamite, y lo de siempre que te enseñaron a ti», dijo, finalmente recuperando la respiración. «Nunca fui a la UA, fui a una escuela que cerró en Hiroshima». Se encogió de hombros, ya que sus días de adolescente fueron definitivamente memorables. «Pero basta de charlas, tenemos un trabajo que...». Los dos escucharon un grito y vieron a un ladrón. Katsuki fue el primero en saltar. Mirko decidió darle una pequeña ventaja, ya que quería ver lo que podía hacer en el campo. Katsuki se impulsó cerca del suelo mientras alcanzaba al ladrón. Le lanzó una explosión a la cara. Luego usó su don para ganar un poco de ventaja e hizo una patada giratoria en la espalda del tipo. Estaba derribado, así que Katsuki comenzó a atar al ladrón. «Buenos reflejos», Mirko sonrió mientras estaba parada detrás de Katsuki, con los brazos cruzados. En cualquier momento podría haber intervenido, incluso con la ventaja, pero quería ver qué más podía hacer Dynamite. «Disculpe, señor», preguntó una anciana mientras Katsuki le devolvía el bolso. «Muchas gracias por recuperar mi bolso». «No hay problema, es solo parte del trabajo», dijo mientras miraba de reojo a Mirko. Podía sentir que ella se reía. «Bueno, eres el joven más amable. Ten un caramelo», sonrió mientras sacaba un dulce de caramelo de su bolso. Katsuki no podía decir que no. Primero, los caramelos eran uno de los pocos dulces que permitiría romper su estricta dieta alimenticia. Y segundo, la forma en que actuaba le recordaba a Recovery Girl de una manera inquietante. Aceptó el caramelo y se lo guardó en el bolsillo. «Vaya, vaya, vaya».
Creí que eras un pedazo de dinamita engreído, pero eres un verdadero conquistador de damas, ¿no? Bromeó Mirko mientras le daba un ligero codazo en el costado. Estoy segura de que le alegraste el día. Cállate, gruñó Katsuki, un poco molesto por las payasadas de Mirko. Ella continuó. Bueno, supongo que deberíamos irnos. Es hora de reunirnos con Aux y Besgeanist. Katsuki la vio saltar. Soltó un pequeño gemido, pero voló por el aire. Tal vez aprender de los otros dos héroes no sería tan malo. Aux y Geanist habían acordado reunirse en la agencia de este último. Entre los tres, Geanist era en realidad el más cercano para los tres profesionales. Habían estado esperando entre 10 y 15 minutos, pero esto no los sorprendió, ya que Mirko no era conocida por ser puntual. Así que allí estaban los dos profesionales sentados en la oficina de Geanist, con sus pasantes a su lado. Aux estaba haciendo girar un bolígrafo, aburrido en ese momento, mientras Geanist terminaba algo de papeleo. La puerta de la oficina de Geanist se abrió. Oh, ahí están ustedes dos, dijo Mirko mientras entraba con Katsuki no muy lejos de ella. Se sentó a cierta distancia de Ida y Tokoyami, dado que apenas interactuaba con ellos. Llegas tarde, Mirko, y aquí pensábamos que habías cambiado de opinión sobre formar equipo, bromeó Aux, sin siquiera ocultar su sonrisa. Cálmate, alitas. Tiendo a operar de manera diferente en comparación con ustedes dos. Además, yo y Petardo. Tin amigos. Atrapamos a algunos antes de llegar aquí. Solo un calentamiento, despidió a su pasante con la mano mientras se sentaba y ponía las piernas sobre la mesa de café. Geanist se pellizcó el puente de la nariz. Ya tenía que lidiar con la personalidad despreocupada de Aux esta mañana, por lo que Mirko definitivamente sería un dolor de cabeza adicional. Sí, bueno, ahora que nos han honrado con su presencia, podemos comenzar a enseñar. Aux se puso de pie. Bueno, ya que esta es tu agencia, Geanist, tú eliges cómo funcionará esto. Geanist lo miró con curiosidad. Yo diría que, como el miembro de mayor rango, deberías estar a cargo. Mirko se rió de esa parte. ¿Quieres que Aux esté a cargo? ¿En serio? El tipo ni siquiera puede cocinar arroz si su vida dependiera de ello. Aux intentó ocultar su vergüenza, pero fracasó. Oye, te dije eso en un momento de confianza. No lo uses en mi contra así, soy frágil. Mirko puso los ojos en blanco. Y entre los tres, siempre has sido el más maduro y responsable, Geanist. Solo tiene sentido que estés a cargo en este momento. Un cumplido de Mirko. Geanist tuvo que asegurarse de que no estaba soñando. Pero, de nuevo, ¿realmente queremos que este pajarito esté a cargo? El comportamiento profesional de Geanist se rompió por un momento y dejó escapar una carcajada. Aux era el más joven de los tres y Mirko a menudo se burlaba de él por eso. Bueno, supongo que puedo estar de acuerdo con eso, dijo Geanist mientras Aux ahora era un niño desinflado, dando una actuación exagerada de ser abusado por héroes profesionales. Bueno, entonces, ¿qué tal esto? Ustedes dos salen a patrullar y se ocupan de los medios de comunicación de la mañana. Yo mismo ayudaré a estos tres pasantes con algunas cosas. El plan real de Geanist era enviar a estos gremlins caóticos lejos para poder enseñar a tres estudiantes a un ritmo mucho más fácil. No tendría la fortaleza para lidiar con un campo de entrenamiento posterior al de Aux y Mirko. Dejarme para lidiar con ella por la mañana. ¿Por qué eres tan cruel? Preguntó Aux, sabiendo muy bien que Mirko sería un puñado. Oh, no es que tú seas un santo tampoco, Aux. Honestamente, lidiar con tus fans será un problema mientras trato de luchar contra algún tipo malo, replicó Mirko. Cálmense ustedes dos. Dijo Geanist, siendo el mediador entre los tres. El plan era que los tres se turnaran. Dos saldrían a patrullar y cubrirían los turnos del otro. El otro héroe profesional se quedaría y enseñaría a los tres pasantes. Una estrategia sólida, ya que los medios de comunicación morían por atrapar a Geanist, Mirko y Aux en una entrevista desde que anunciaron su pasantía conjunta. Katsuki tenía la esperanza de poder unirse a Mirko, pero parece que estaba atrapado con Geanist. Suspiró mentalmente, ya que probablemente le esperaba un momento extremadamente aburrido con el héroe número 4. Se sentó junto a Cuatro Ojos y Pájaro Cerebro. Mientras Mirko y Aux se unían y se enfrentaban a algunos villanos en un lado de la ciudad, él estaba atrapado con dos extras en medio de una agencia aburrida. Su ojo se contrajo ligeramente mientras Geanist intentaba peinar su cabello. Pero no importa cuánto lo intentara Geanist, su cabello se negaba a permanecer formal.
Bueno, este es sin duda un cambio de ritmo extraño, dijo Giannis mientras usaba su don para terminar de peinar el cabello de sus pasantes, podía ver la irritación de Katsuki. ¿No crees que esto sea necesario, verdad, Tinamig? Preguntó el héroe con calma. Katsuki lo miró. Ya que me lo pregunta, no lo creo. Entiendo que usted se enfoca en la imagen y todo eso, pero yo tengo mi propia imagen que no temo proyectar. Tenía los brazos cruzados mientras Tokoyami e Ida lo miraban nerviosos. Se habían acostumbrado un poco a lidiar con su personalidad ruidosa, pero no esperaban que le gritara a un profesional. Mire, Denim, voy a ser tan fuerte que ningún maldito villano se saldrá de la raya cuando me vea. Así es como sé que todos sabrán que es seguro estar cerca de mí. No me junte con sus lacayos de chico bonito. Le aconsejo que no falte el respeto a mis compañeros. Cada uno tiene sus propias fortalezas para aportar al campo del heroísmo. Usted mismo tiene sus propias habilidades que ha atado y ha hecho un hilo para su propio camino de héroe, levantó los dedos y señaló a los 3 héroes en formación. Ahora díganme, los 3, ¿cuáles son sus objetivos para ser un héroe? O más bien, ¿cuáles son sus metas ahora mismo? Ida se puso un poco más recto mientras respondía. Ahora mismo deseo ser como mi hermano. Espero que pueda ayudarme a honrar su legado. Un sentimiento contradictorio de venganza y tratar de honrar a su hermano estaría constantemente oscilando de un lado a otro estas últimas semanas para él. Tokoyami habló a continuación mientras Dark Shadow aparecía a su lado. Por ahora, espero lidiar con mis deficiencias al dominar mi don. Es un don poderoso y deseo luchar verdaderamente como uno con él. Katsuki gruñó bajo su máscara. Ser el número 1, ese siempre ha sido mi objetivo, incluso de niño. Y eso no va a cambiar. Ser el número 1 era su objetivo final. Superar a All-Might y al viejo gruñón era solo el comienzo de todo. Pero él apuntaba a ese primer puesto. Giannis se sentó frente a los 3. Metas admirables. Y Ida, no es raro que los héroes de legado intenten estar a la altura de la reputación de sus mayores. Su hermano tenía más compañeros de los que puedo recordar. Lleva su nombre, pero ¿cómo lo honraría? Y Ida bajó la mirada. Bueno, por un lado, intentaría seguir sus pasos para ver qué lo convirtió en un buen héroe, miró a Giannis. Luego investigaría su carrera anterior para saber por qué eligió tener tantos compañeros. Giannis tarareó un poco. Su hermano eligió tener muchos compañeros simplemente porque quería cambiar el sistema para mejor. La mayoría de las agencias suelen tener entre 3 y 5 compañeros. A partir del puesto 100, un profesional puede permitirse tener muchos más héroes a su lado. Pero cuando llegas al top 50, ahí es cuando tienes la oportunidad de tener más de 20 héroes profesionales a los que llamar tu equipo. Sacó una carpeta y se la dio a Ida. A Ingenium nunca le importó qué número era, pero la gente lo amaba. Por eso tenía más de 30 compañeros en su agencia. Siempre tenía tiempo para hablar con cada uno de ellos y enseñarles a ser mejores. La carpeta que le di es una lista de nombres de algunos héroes que trabajaron para él, todos los cuales acreditan su ascenso a profesionales gracias a su hermano. Esa es su tarea por ahora. Aprender desde su perspectiva lo que significa honrar el legado de Ingenium. Y Ida sostuvo la carpeta más cerca. Por lo que parecía, tenía información de al menos 7 héroes profesionales. Asintió con la cabeza en agradecimiento. Ahora, Tsukuyomi, mencionaste deficiencias, pero tu rendimiento en el festival deportivo dice lo contrario. ¿Te importaría dar más detalles al respecto? Tokoyami y Dark Shadow se miraron. Bueno, a larga distancia, Dark Shadow y yo tenemos la ventaja, pero una vez que alguien se acerca, tiendo a paralizarme un poco. He estado trabajando en mis habilidades de combate cuerpo a cuerpo, pero siempre hay unos segundos en los que no estoy seguro de si puedo defenderme. Giannis lo miró fijamente por un momento, tomándose su tiempo para responder. Yo estaba en una postura similar a tu edad. Mi don fue construido principalmente para largo alcance e inmovilización, e incluso entonces limitado a los materiales que tenía conmigo en el fragor de la batalla. Sin mencionar que no era bueno en el departamento de calles cuando se trataba de fuerza bruta o poder. Tomó su computadora portátil y mostró una pantalla del rendimiento de Tokoyami en el festival deportivo. Tú, sin embargo, no tienes tales límites. Cuando la gente se acerca a mí, tiendo a retroceder y esquivar a mis oponentes. Tienes un compañero constante a tu lado que te cubre la espalda. Uno fuerte, por cierto. Si los dos pueden luchar como uno solo, cualquier duda o lucha que creas que puedas tener desaparecerá. Habla con tu don y piensa en formas en que los dos puedan mejorarse mutuamente.
Mira tus experiencias pasadas como la base de lo que podrías hacer. Los dos asintieron a Geanist, agradecidos por el consejo. Tokoyami siempre había tratado a Dark Shadow como un igual y no solo como un amigo. Pero los dos no habían pensado realmente en mejorar su sincronía en algún tiempo. Dark Shadow siempre había seguido las órdenes de su compañero, solo diciendo que no cuando se volvía más oscuro. Eso no pareció disuadir a Tokoyami de intentar ver si podían luchar al mismo tiempo. Geanist luego se giró para encontrarse con la mirada de Bakugo. ¿Y tú, Dynamig, dices que tu objetivo es superar a All Might? ¿Sabes que Endeavor resuelve más casos y arresta a más villanos que All Might? Katsuki puso los ojos en blanco un poco. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué no es el número 1? Katsuki hizo una pausa. Sus ojos se estrecharon mientras miraba al héroe. Geanist, sin embargo, mantuvo un comportamiento muy tranquilo. Katsuki le dio crédito, no había grietas en sus microexpresiones. No juegue. Es porque su personalidad es terrible y apesta. Puede que no sea la definición de un buen tipo o un santo, pero no soy como él. Katsuki apretó los dientes bajo su máscara. Nunca intente compararme con ese idiota. Geanist arqueó una ceja. El veneno en la voz de Dynamig era claro, no era un fan de Endeavor. ¿Deberías estar denigrando al padre de tus compañeros? ¿Estaría su hijo de acuerdo contigo? Katsuki chasqueó la lengua, dedicándole una mirada de reojo. Shoto en realidad estaría de acuerdo conmigo. No le importa si digo pestes de su progenitor. Ida y Tokoyami se miraron con sorpresa. Sabían que él, Midoriya y Todoroki comenzarían a pasar más tiempo juntos. Pero nunca recordaron que Bakugo llamara a Todoroki por su primer nombre. Katsuki no les prestó atención. Ahora veía a Shoto como un hermano menor y, aunque prefería llamarlo bastón de caramelo, y Kyot, mitad y mitad, le daría a Shoto el respeto que se había ganado. Geanist consideró su siguiente respuesta. Estaba seguro de que había un fuerte vínculo de camaradería entre él y Todoroki. Su postura seguía siendo neutral, ya que su expresión facial estaba oculta bajo su traje. Permítame volver a mi punto original, y le pido disculpas por compararlo con Endeavor. Puedo ver que no es uno de sus favoritos. Lo que estoy tratando de decir es esto. La fuerza es buena, pero eso no es todo lo que un civil necesita ver. Cada héroe aporta algo único. Aunque es alegre y relajado, Mirko es dura y decidida, yo soy profesional y servicial en escenarios cotidianos. Luego está All Might, que hace honor a su nombre con una sonrisa. Cada hilo está tejido en los métodos e imágenes de cada uno de estos héroes. Ahora usted es un héroe en formación, y aunque tiene una idea de lo que desea ser, ¿cómo quiere lograr ese objetivo? Katsuki escuchó mientras Geanist describía a algunos de los héroes del top 10. Cruzó los brazos un poco. No solo. Por mucho que crea que puedo llegar a la cima, sé que tendré algunos rivales y compañeros de equipo ayudándome en ese camino. Incluso los villanos me ayudarán, ya que sé que tendré que luchar contra uno. Y cuando llegue ese día, la gente recordará a Dynamig por esa batalla. Geanist sonrió bajo su cuello alto al ver que Dynamig había captado su mensaje. Una buena respuesta. Ahora, continuemos, ustedes tres. Durante las horas siguientes, eso fue lo que hizo Geanist. Les enseñó sobre la etiqueta de héroe y cómo elegir qué aspecto de un héroe debían adoptar. Ida optó por leer cada página diligentemente y se sorprendió de lo bien que otros héroes hablaban de Ingenium. Se dio cuenta de que rara vez había tenido tiempo para preguntarle sobre su vida diaria como profesional. Dark Shadow y Jet Black se sentaron juntos y comenzaron a discutir estrategias sobre lo que podrían hacer para mejorar en la lucha. Quizás hacer la transición a un código silencioso que solo ellos dos conocen podría servir como un buen comienzo. Katsuki, sin embargo, siguió preguntándose qué más se necesitaría además de la fuerza para ser un héroe. Para él, siempre se trataba de ser fuerte, no solo porque tenía un buen don, sino porque tenía que ser fuerte para su hermano. Tenía un don poderoso, aunque nunca dejó que se le subiera a la cabeza. La arrogancia era algo de lo que su viejo gruñón se aseguró de que se mantuviera alejado de niño. Cuando asumió el papel de subdirector, no estaba seguro de si debía decir que sí. Pero estar al lado de Deku simplemente se sentía bien. Siempre dejaron en claro que eran un equipo, apuntando a ese puesto número 1, pero aún así un equipo. Nunca se vio realmente como un jugador de equipo, pero aún así se acercó al lado de su hermano para apoyarlo en su decisión de ser subdirector, sin estar seguro de si alguien seguiría el liderazgo de un bocazas como él. Pero él ha estado liderando con el ejemplo, ha sido el subdirector durante algún tiempo y la clase lo busca para pedir consejo.
La autoridad natural y el enfoque directo de Bakugo se habían traducido sorprendentemente bien en la enseñanza de heroísmo a la clase a su retroalimentación contundente, aunque a veces dura, siempre fue precisa y constructiva. Estos eran aspectos que todos, especialmente su escuadrón, habían llegado a apreciar. Y no se detuvo ahí, si acaso, todo comenzó con Izuku. Claro, el nerd admiraba a All Might y tenía a Shepard, pero él era lo único que tenía de su vida anterior. Incluso de niños, Izuku solo lo vio como el mejor. ¿Y qué hizo Katsuki? Él lo cuidó y lo apoyó. Justo como lo ha estado haciendo con la clase. Y justo como algún día estará liderando una agencia junto a Izuku. Unas horas más tarde, Geanist condujo a los tres a la agencia de Aux. Dynamite se mantuvo apartado de nuevo, pensando en qué exactamente tenía que ofrecer el héroe número 3. Lo descubriría lo suficientemente pronto, ya que pronto llegaron. Katsuki vio que Aux tenía un campo de entrenamiento en su agencia ya preparado cuando él y los demás aparecieron. Mirko estaba esperando a Geanist. Una mirada fue todo lo que necesitó para saber que ella había pasado una buena cantidad de tiempo persiguiendo villanos. Katsuki chasqueó la lengua, todavía anhelando algo de acción, pero respiró hondo para calmarse. No te enojes, tendrás tu oportunidad, pensó. Después de que los tres profesionales terminaron de hablar, Katsuki y los otros dos se quedaron con Aux. Él los guió al campo de entrenamiento y Bakugo quedó impresionado. La habitación en sí era grande y abierta. Había ventanas en el techo, probablemente para que Aux pudiera entrar y salir cuando quisiera. Supongo que esto es lo que sucede cuando llegas al top 10. Obtienes un buen salario suficiente para cualquier tipo de agencia. Muy bien, este es el plan por ahora. Ustedes tres van a trabajar en sus dones y en cómo mejorarlos. Consideré la patrulla, pero sentí que estarían mejor equipados para lidiar con cualquier villano si se hacían más fuertes, dijo Aux, señalando su sala de entrenamiento con un pequeño gesto. Luego aplaudió. Ida, contigo es fácil. Esta sala tiene una pista de atletismo exterior que ayuda a medir qué tan rápido puede ir alguien. No eres mi primer usuario de don de velocidad, así que ten la seguridad de que hay otros que pueden ayudarte. Tu tarea por ahora es salir y correr algunas vueltas para intentar superar tu mejor marca personal. Cuando lo hagas, quiero que sigas intentando superar el récord anterior. Haz esto al menos 5 veces y luego toma un descanso de 10 minutos, luego comienza de nuevo desde cero. ¿Queda claro? Ida asintió. Entendido, señor Aux. Su mejor marca personal era de 15 segundos en una vuelta en la OA. Parece que tenía una tarea fácil. Mejorar su resistencia e ir más rápido cada vez que superaba sus límites. El ojo de Aux se contrajo ligeramente. No hay necesidad de ser tan formal, Aux está bien. Siempre odié la parte de señor. Claro, por supuesto, mis disculpas. Ida estaba a punto de ir a la pista cuando miró a Aux. Aprecio lo que hizo al informar al público sobre Stein, por cierto. Aux miró a Ida por un momento, leyendo su expresión. Años de trabajar bajo el pulgar de los comisionados le permitieron mejorar en la lectura de las emociones de las personas y también ocultar las suyas. Había un sentido de gratitud, pero también un ligero indicio de ira o resentimiento. Aux, sin embargo, mantuvo su alegre semblante. Todo en un día de trabajo, de verdad. Me alegra haber ayudado. Si puedo preguntar, ¿encontró algo más sobre Stein? Tus instructores ya me informaron sobre lo que intentaste hacer. Será mejor que lo dejes por ahora y te concentres en tu entrenamiento, Ida. La mirada de Aux se agudizó hacia Ida. Le recordó que no era como sus profesores. No sería tan indulgente si Ida intentaba formar algún tipo de vigilantismo mientras estaba en su agencia. Tenya se congeló un poco antes de asentir con la cabeza. Salió tomando aire antes de ponerse el casco. Hizo sus estiramientos, encendió sus motores y salió disparado con un destello. Comenzó a correr en círculos, pasando por cualquier otro usuario de don de velocidad. Mantuvo sus brazos en una posición de carrera constante, haciendo todo lo posible para tratar de mantener un límite bueno y constante para no fatigarse demasiado pronto. Mientras corría, sintió una oleada de ira que lo impulsaba a seguir, imaginando que estaba a punto de capturar a Stein. Pero no importa lo que hiciera, Stein estaba fuera de su alcance. Había roto su récord 2 veces, pero siguió adelante, aún sin poder acercarse a agarrar al asesino de héroes. Comenzó a reducir la velocidad un poco, pero una ráfaga de viento golpeó su rostro. Fue como si hubiera recibido una dosis extra de energía. Por un momento, dejó que el viento lo llevara. Imaginó que el viento era su hermano, corriendo a su lado.
A medida que el viento soplaba con más fuerza, la imagen de Stein comenzaría a desaparecer. Su respiración se volvió constante y se esforzó por ir más rápido. Ida no se dio cuenta de que fue más rápido que nunca, ni siquiera desde el festival deportivo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras corría con el viento para mejorar su entrenamiento. Aux dirigió su atención a Tokoyami. Su mirada aguda había desaparecido. Mientras Ida está corriendo, comencemos con tu entrenamiento, Jet Black. Le indicó que fuera a una habitación que parecía tener varias luces apagadas. Ahora, llama a Dark Shadow y ponte en el centro. Tokoyami hizo lo que se le indicó y Dark Shadow estuvo a su lado. Mencioné que te enseñaría a dominar los cielos, pero lo primero que debes hacer es controlar. Después de todo, si vas a patrullar de noche, no te servirá de nada si dejas que tu amigo se suelte y lastime a alguien, ¿verdad? Aux apuntó una pluma a Dark Shadow. Entonces, ¿cómo propone superar esta debilidad, señor Aux? Aux le dio a su estudiante una mirada no muy complácida. Las formalidades pueden irse por el desagüe, te lo dije. Aux está bien. Pero para responder a tu pregunta, Aux extendió sus alas mientras pequeñas plumas comenzaban a rodear a Tsukuyomi y Dark Shadow. Tu objetivo es que Dark Shadow atrape algunas de mis plumas. Al mismo tiempo, las luces de esta habitación se encenderán y apagarán al azar. No hay un tiempo establecido para cuánto tiempo se mantendrá brillante u oscuro. De esta manera, aprenderán dos cosas. Una, la tolerancia a la luz de Dark Shadow aumenta, y dos, que también están sincronizados ustedes dos. ¿Creen que pueden manejar eso? Los dos no perdieron tiempo y se pusieron en posición de batalla. Pronto, enjambres de plumas comenzaron a moverse rápidamente por la habitación. Dark Shadow pudo atrapar algunas, pero pronto las luces se encendieron, lo que hizo que se encogiera y gritara al mismo tiempo. Dark Shadow, dijo Fumikage. Sé que solo comenzamos, pero este es el comienzo de que superemos la luz y trabajemos verdaderamente como uno solo. Me disculpo por el dolor, pero... Dark Shadow le dio un pulgar hacia arriba tranquilizador, diciéndole que podía soportarlo. Y así lo hizo. Se sentía como si alguien le estuviera poniendo agua hirviendo en la cara, pero luchó contra ello. Pero así como Dark Shadow tendría que superar la luz, Tokoyami tendría que superar la oscuridad. Pronto las luces se apagaron y Dark Shadow se detuvo en seco. Miró a su compañero, negándose a moverse, pero Tokoyami no iba a rendirse tan pronto en su entrenamiento. Siguió adelante y agarró a Dark Shadow. Puedes hacer esto. No eres un monstruo, eres mi amigo. Mi primer amigo, así que podemos trabajar juntos en esto o vamos a luchar juntos. Dark Shadow asintió y comenzó a moverse de nuevo, aunque un poco menos de lo normal, ya que Tokoyami todavía tenía un largo camino por recorrer para controlarlo en la oscuridad. Los ojos de Aux se abrieron de par en par al ver el vínculo que tenían. Parece que había más en estos dos de lo que se dio cuenta ayer. Luego se dio la vuelta y se dirigió a un impaciente Dynamix. Entonces, ¿listo para comenzar tu entrenamiento, Dynamix? Katsuki puso los ojos en blanco. No, solo disfruto ser una estatua modelo en esta habitación tuya, respondió con sarcasmo. Aux se rió un poco. Muy bien, veo que eres un impaciente. Bueno, viniste al maestro correcto. Tu batalla en el festival deportivo me intrigó. Quiero decir, aquí estás, capaz de volar sin alas. Pero hay más en dominar los cielos que volar con el viento. Katsuki se mostró ligeramente poco impresionado. Permítame adivinar, ¿se trata de dónde estás en el cielo y qué tan rápido puedes llegar a otro lugar? Aux arqueó una ceja. Bueno, alguien te ha estado enseñando. ¿O es que la UA está mejorando su juego? Pruebe con ambos, respondió Katsuki, habiendo pasado una buena parte de su vida en el aire y entrenando en tierra con su don. ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Luchar contra usted? Aux se rió más fuerte. Oh, no, en absoluto, estaba pensando en algo mucho más divertido y desafiante. ¿Divertido y desafiante? Eso despertó el interés de Bakugo. Dynamig, mientras superviso a mi pasante, quiero que hagas un poco de parkour. Agarró un control remoto y presionó un botón, haciendo que varios postes salieran de las paredes y los techos. Tu trabajo es seguir moviéndote y manteniéndote en el aire. ¿Crees que puedes manejarlo o necesito darte una demostración? Como si la necesitara, respondió mientras Bakugo se dirigía a uno de los postes. Terminando sus estiramientos de calentamiento, tronó su cuello y se encendió en el aire. Katsuki saltó de poste en poste, posicionándose para aterrizar perfectamente. Ya tenía práctica en mantener el equilibrio, pero esto era muy diferente.
Cada vez que aterrizaba en un poste, había un temporizador de 5 segundos antes de que el poste se deslizara dentro de la pared. El trabajo de Katsuki era seguir moviéndose mientras evitaba y los postes acolchados que salían de la pared. Si lo golpeaban una vez o si tocaba el suelo, tendría que comenzar el curso desde cero. A mitad del recorrido, notó que cada poste se retraía en la pared mucho más rápido y los acolchados aparecían al azar. Sin duda, Aux decidió hacer lo más interesante para él. Sin embargo, eso estaba bien. No había ningún obstáculo que Katsuki Bakugo no pudiera superar. Cada vez que un poste acolchado aparecía, Dynamite usaba sus explosiones para girar o esquivarlos. Este era en realidad un curso perfecto para él. Podía practicar sus combos aéreos, aprender a esquivar mejor en el aire y dejarlo pensar mucho más rápido en el fragor del momento. Le hizo pensar, podría eventualmente ayudar a Deku y Shoto a aprender a volar mucho mejor. Los tres tenían el potencial de luchar en tierra y en el aire. Esa idea por sí sola impulsó a Katsuki a esforzarse más. Ayudar a sus hermanos a ser un mejor equipo. La sonrisa salvaje bajo su máscara lo hizo hacer movimientos más locos e irreconocibles. Desde giros hasta acumular su sudor para dispararse más rápido e incluso aturdimientos en el aire, ya que preferiría no dañar permanentemente el equipo. Luego se le ocurrió una idea. No usar su don y ver hasta dónde podía llegar. Con un último empujón, agarró un poste y se balanceó hacia el siguiente. Imágenes de Izuku haciendo parkour en el gimnasio de casa inundaron su memoria. Deku podría tener el One for All ahora, pero siempre recordó lo lejos que su hermano pequeño se esforzaba físicamente. Él absorbía cada lección que el viejo gruñón les daba como si fuera una esponja, y eso que no tenía don. Y si ese era el tipo de héroe para el que Izuku estaba entrenando, incluso antes de obtener el One for All, entonces él también podría mezclar su entrenamiento ahora mismo. Claro, era más difícil y Katsuki casi no atrapó un poste, pero eso no lo detuvo. También estaba la sensación de que no usaba su don por puro instinto. Estaba haciendo esto dentro de su capacidad y Bakugo no iba a retractarse de su palabra sin importar la dificultad. Diablos, hubo momentos en los que casi fue golpeado y tuvo que empezar de nuevo. Pero los instintos de Dynamite le sirvieron bien y siguió balanceándose y saltando en el aire sin sus explosiones. Para cuando completó el curso, estaba sin aliento y le dolían los pies por todos los aterrizajes que tuvo que hacer. Si bien sus brazos y hombros sintieron lo peor, su cuerpo se sentía más fuerte y mucho más ligero. Miró sus manos y comenzó a preguntarse si su don cambió por un momento. Cuando encendió una pequeña explosión, se veían y se sentían igual que siempre. Tal vez fue solo un estallido de adrenalina, pero definitivamente lo ayudó a mejorar en un aviso más corto. Escuchó a Aux darle un pequeño aplauso. Bakugo normalmente encontraría eso un poco degradante, pero la naturaleza despreocupada de Aux habría disipado cualquier grito que Katsuki pudiera haber dado. Después del almuerzo, Aux estaba esperando que aparecieran Mirko y Gianist. Los tres pasantes decidieron tomar un descanso y sentarse en un callejón justo afuera de su agencia. Aux no quería que sus pasantes fueran abrumados por los medios de comunicación o sus fans. Ambos a menudo irradiaban mala energía, y Aux estaba a punto de pasárselos a Mirko. Solo Dios sabe qué tipo de entrenamiento brutal estaba a punto de darles a estos tres. Katsuki tenía los brazos cruzados, asimilando lo que acababa de aprender. Hacer giros y vueltas en el aire siempre fue un desafío para él. El viejo gruñón definitivamente lo ayudó a superar ese obstáculo, pero aprender de Aux se sintió diferente. En el aire, Aux era mucho mejor, y Katsuki lo sabía. Había algunos movimientos en los que no se había molestado en pensar, pero ahora intentaría ver si podía utilizar el estilo de Aux con el suyo propio. Sus complexiones y formas de luchar eran diferentes, pero siempre hay que aprovechar lo que se pueda. Al menos eso es lo que le enseñó el viejo gruñón cuando le enseñó a luchar sin don. No pasó mucho tiempo antes de que Tokoyami se acercara a él. Dynamite, asimilaste bien las lecciones de Aux. Diría que estoy sorprendido, pero siempre sobresales en todo en clase. Katsuki gruñó. No le importaba la compañía de Tokoyami, ya que era uno de los miembros menos molestos de la clase A, tuve práctica con el vuelo. No tan natural como Aux, pero suficiente para darme una ventaja. Tokoyami asintió. Pude ver eso, ¿cuánto tiempo te tomó aprender a volar correctamente? Katsuki miró a Tokoyami por un momento antes de responder. Me tomó unas pocas semanas aprender a levantarme del suelo. Incluso más tiempo para realmente lograr aterrizar sin plantar mi cara en el suelo. Los recuerdos de Bakugo sin poder aterrizar y caer de cara siempre serían un duro recordatorio para seguir adelante.
Tuvo suerte de que generalmente aterrizaba en las colchonetas del gimnasio del viejo. Entonces tengo algo de terreno que recuperar. Aprecio su punto de vista. Tsukuyomi luego se movió y se paró junto a Katsuki. ¿Alguna idea de lo que aprenderemos de Mirko? Mucha experiencia práctica y lucha. Espero que recuerdes tus combates Sindon porque lo necesitarás, dijo Dynamite, ya que los eventos de esta mañana eran toda la prueba que necesitaba para saber cuán activa iba a ser Mirko. Tsukuyomi lo miró por un segundo antes de bajar la mirada. Solo me preocupo por Dark Shadow y por lo bien que me desempeñaré esta noche. No le va bien en la oscuridad y no quiero quedarme atrás. Quiero decir, en comparación contigo e Ida, parezco ser el eslabón débil. Dark Shadow se asomó por su capa y tenía una pequeña mirada de vergüenza. Parece que no quería decepcionar a Tokoyami, o tal vez esos dos podían compartir sus emociones juntos. Genial, Katsuki estaba empezando a pensar como Izuku, y eso pudo o no haberle provocado un tic en el ojo. Katsuki suspiró, descruzando los brazos. Mira, pajarito, si te preocupa perder el control, haré explotar suficiente luz para asegurar que no te vuelvas loco. Segundo, ¿qué demonios dices acerca de ser el eslabón débil? Te he visto usar tu don para lidiar con oponentes cercanos y de rango, y lo hiciste bien en el festival deportivo. Tercero, di que eres débil una vez más y los volaré a ti y a ese don tuyo directamente al infierno. Katsuki ahora estaba apuntando al pecho de Tokoyami. Le estaba dando una buena charla de ánimo, ya que incluso Dark Shadow comenzó a mostrarse más. Además, ¿te das cuenta de que por eso estamos aquí? Para aprender y ser héroes adecuados. ¿Crees que puedes ser uno si dudas de ti mismo y de tu amigo? Preguntó, señalando a Dark Shadow. Él es tu compañero o amigo, como quieras llamarlo. ¿Crees que logré llegar aquí sin tener a alguien a mi lado empujándome? Tokoyami abrió los ojos de par en par mientras Dark Shadow aparecía para darle un pulgar hacia arriba tranquilizador. Eso lo hizo reír. Sí, tienes razón. No puedo llamarme héroe si ni siquiera puedo creer en mí mismo. Supongo que tú y tu hermano son una inspiración clave. Ambos son competitivos, pero siempre para el beneficio mutuo, sonrió e hizo una pequeña reverencia. Gracias, Dynamite. Katsuki escuchó a Mirko llamar a Aux. No lo menciones, pajarito, dijo mientras se encogía de hombros ligeramente. Cuando se convirtió en la mamá gallina de sus compañeros de clase, Mirko tenía las manos en las caderas. Así que, ustedes tres tontos, ¿creen que pueden seguir el ritmo Aux y Geanis los aburrieron y los agotaron? Katsuki miró ofendido a Mirko. ¿Cree que una sesión de entrenamiento a medias me va a agotar? Mis palmas están listas para explotar. Gritó mientras sus palmas soltaban algunas chispas. Me encanta tu entusiasmo, explosiones. Algo que ustedes tres deben saber es que el área que patrullo suele tener altas tasas de criminalidad. Así que pueden esperar que algo salga mal dentro de... Unos segundos después, una ventana se rompió cuando varios ladrones saltaron de un edificio. Resultó ser un edificio de caridad, así que ese fue un incentivo adicional para que todos capturaran a los villanos en cuestión. Mirko y sus tres estudiantes ahora perseguían a los dos villanos. Ida estaba más cerca de ella, mientras que Katsuki estaba reduciendo su ritmo por el bien de Fumikage, ya que prometió mantener a Dark Shadow a raya si las cosas se salían de control. Para cuando los dos los alcanzaron, Mirko ya había atrapado y detenido a los dos villanos, mientras que Ida atrapó la caja de donaciones en su mano. Tokoyami y Dark Shadow estaban listos para disculparse por ralentizar a su subdirector. Pero un golpe de karate en la cabeza fue la forma en que Katsuki demostró que no le importaba. Era solo un pequeño villano, habría muchos más esta noche. Durante toda la noche, siempre fue una competencia sobre quién podía atrapar a los villanos primero. Y Mirko estaba ganando por un amplio margen. Ida era el más rápido de la clase A, por lo que siempre estuvo más cerca de agarrar villanos que Katsuki o Tokoyami. Este último, sin embargo, en realidad se estaba volviendo más rápido y tenía más confianza en la naturaleza de Dark Shadow durante la oscuridad. Con esa tranquilidad, Katsuki aceleró y pudo lidiar con sus propios villanos que encontraron. Y Mirko no se dio en lo alta que era la tasa de criminalidad. Había villanos por todas partes. Desde un asalto hasta villanos peleando en la calle, e incluso destrucción de propiedad. Katsuki se dio cuenta de que Cuatro Ojos y Pájaro Sombra estaban haciendo un trabajo decente, pero podía escuchar sus jadeos. Incluso mientras el rostro de Ida estaba oculto bajo su máscara y Dark Shadow evitaba que Tokoyami cayera, siguieron esforzándose con todo lo que Mirko les pedía. ¿Y Katsuki? Él estaba prosperando absolutamente en ese momento.
Esto era lo que siempre quiso de niño. Estar en el campo y luchar contra cualquier aspirante a villano que se interpusiera en su camino. Dynamite estaba en el campo en tan poco tiempo. Estaba usando activamente su don para alejar a los villanos que se acercaban. Estaba usando sus lecciones de antes para permanecer en el aire. Normalmente, tendría que preocuparse por forzar sus brazos y hombros, pero su equipo de soporte eliminó esa debilidad. Sin aliento, todos se sentaron. Las últimas horas se sintieron como un borrón de adrenalina. Mirko solo se secó un poco de sudor de la frente. Katsuki no pudo evitar pensar, si el viejo gruñón se mantuvo al día con ella todo este tiempo, ¿significaba que así sería cuando patrulle con él algún día? Mirko luego se dio la vuelta. Bueno, ustedes tres no están tan mal, señaló Aida. Bien hecho por seguirme el ritmo y usar esas patadas contra cualquier villano que se interpusiera en tu camino. Me aseguraré de enseñarte algunos movimientos esta semana sobre cómo usarlos mejor. ¿Y tú, pajarito? Me dijeron que tenías miedo de que tu don se saliera de control. Afortunadamente, tienes a explosiones aquí para mantenerte a raya. Pero ese no siempre será el caso, así que aprende a canalizar esa ira y a usarla contra tus enemigos. Los dos asintieron. Ida se quitó el casco mientras Tokoyami le daba a Dark Shadow unas palmaditas en la cabeza. En cuanto a ti, explosiones. No tengo nada que decir realmente. Me seguiste el ritmo y cuidaste la espalda de tus compañeros de equipo. Simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo y sobresaldrás el resto de la semana. Después de todo, sabías dónde iban a aparecer los malos cada vez. Katsuki le dio un gruñido, pero antes de que ella pudiera continuar, hubo otra explosión. Todos se pusieron de pie y vieron una casa destruida. Al borde de la acera había una familia de 4 personas, y todos estaban atados. Todos saltaron. Mirko les ordenó que se ocuparan de los rehenes mientras ella se encargaba de los villanos. Había 3, pero en el momento en que uno de ellos reconoció a Mirko, agarró a uno de los niños y abandonó a su equipo. La confusión fue suficiente para que Mirko lanzara una patada giratoria a la cara de uno de los villanos y una patada fuerte al estómago del otro tipo. Ida ya había puesto al otro niño a salvo, mientras que Tokoyami, con un Dark Shadow cooperativo, ayudó a desatar a los padres. Mirko luego vio que Katsuki había ignorado sus órdenes y estaba volando hacia el villano escapado. Un giro brusco en la esquina, y Dynamite vio al tipo malo corriendo. Había cierta distancia entre ellos, pero él había estado sudando toda la noche. Con un impulso, se abalanzó sobre ellos, yendo más rápido que nunca en toda la noche. El villano se giró y comenzó a correr aterrorizado. Estaba arrojando botes de basura o cualquier cosa que pudiera ralentizar a Katsuki. Pero él esquivaba todo lo que hacía el secuestrador. Katsuki aceleró, activando su don. En un instante, ahora era el depredador cazando a su presa. El villano siguió corriendo, aún sosteniendo al niño como rehén. Eso enfureció más a Bakugo, que este aspirante a villano tuviera el descaro de volar una casa y luego tomar a un niño como rehén y huir. Siguió corriendo con el niño llorando y gritando que lo soltara. Katsuki fue más rápido y estaba a momentos de atraparlo, pero el villano arrojó al niño alto en el aire. El mundo de Dynamite se detuvo por un momento. ¿Derrotar al villano o salvar al niño? Normalmente, esto haría que cualquier héroe dudara en su juicio, pero a Bakugo le habían enseñado mejor. Subió al aire y atrapó al niño. Sostuvo al niño cerca mientras enviaba un upshot. El movimiento hizo que el tipo malo tropezara un poco, pero aún así corrió. Pero Mirko apareció y golpeó las costillas del tipo con una patada fuerte. Estaba seguro de que el impacto fue muy duro, pero Bakugo no le daría ninguna simpatía al tipo. Aterrizó a salvo y miró al niño. El niño inmediatamente comenzó a golpear a Katsuki, lo que hizo que perdiera el agarre. Luego corrió y se acurrucó en una esquina, asustado por su vida en ese momento. Una vez que el villano fue capturado y esposado, el niño seguía llorando. Se acurrucó, con los brazos y la cabeza metidos contra sus piernas, probablemente para sentirse seguro de lo que había sucedido. Las lágrimas estaban empapando sus pantalones cortos mientras también jadeaba por aire. Bakugo intentó llamar la atención del niño, para intentar asegurarle que todo estaba bien. Pero su voz no llegaba al niño, así que Katsuki se colocó frente al niño y extendió una de sus manos. Comenzó a soltar pequeñas chispas, lo justo para crear destellos leves y el olor a pólvora. El niño levantó la cabeza. El truco de Katsuki estaba funcionando, y ahora podía ver las chispas en la oscuridad. Las chispas crecieron un poco más grandes y brillantes, y el cuerpo del niño comenzó a temblar menos. Incluso pudo ver que estaba respirando mucho mejor ahora.
Katsuki incluso se quitó la máscara para mostrarle al niño que era solo un adolescente, solo una persona normal que quería ayudar a este niño asustado. El niño luego saltó y abrazó a Katsuki, hundiendo su rostro en su pecho. Él agitó su mano para enfriarla más rápido, sin querer tocar al niño con una mano caliente. Katsuki luego agarró suavemente la espalda del niño y lo levantó en sus brazos. Esto lo llevó de vuelta a cuando era niño. Desde el primer día, Izuku siempre estuvo fascinado por su don. Así que cada vez que el nerd se sentía deprimido o era demasiado acosado, Katsuki usaba su don para tranquilizar a su hermano pequeño. Nunca pensó que tendría que usar ese truco nuevamente después de todos estos años, pero se alegró de haberlo recordado. Katsuki regresó. El tipo malo ya estaba en la camioneta. Esperaba un regaño de Mirko sobre cómo debería haberse quedado con el equipo y no haberse ido solo. Pero ella en realidad dijo lo contrario. Tomó la decisión correcta y, gracias a él, un villano fue atrapado y una familia estaba a salvo. En un momento raro, Katsuki le dio las gracias, sin gritos, sin burla o sarcasmo, solo un simple pero significativo agradecimiento. Miró la palabra familia y caminó hacia ellos, entregándoles a su hijo menor. Ver a esta familia así comenzó a poner nostálgico a Katsuki por su propia familia. Volvió a ponerse la máscara, pero el hijo de antes le dio las gracias y le dijo que Dynamite era ahora su héroe favorito. Katsuki le dedicó una pequeña sonrisa al niño mientras los dejaba tener su reunión familiar. Mientras Bakugo miraba la casa destruida, destellos de su antigua casa comenzaron a surgir. Recordó los escombros y el olor a humo golpeándolo a él y a Deku de niños. En un momento, él y el nerd estaban teniendo una cena feliz con su familia, y luego todo les fue arrebatado. Katsuki miró a la familia mientras la madre y el padre abrazaban a sus dos hijos. ¿Fue así para el viejo gruñón cuando vio por primera vez su cuerpo incondicional? Sacudió la cabeza, tratando de no pensar tan sombríamente en la situación. Su hijo estaba sano y salvo, y el tipo malo fue atrapado. Esta fue una victoria para Dynamite, entonces, ¿por qué no se sentía así? Mientras Mirko hablaba con la policía, Katsuki sintió un toque en su hombro. Se giró y vio a Noamasa vistiendo su uniforme. Es difícil no ver ese cabello puntiagudo. ¿Cómo te va, Dynamite? Preguntó cálidamente mientras guardaba su bolígrafo y cuaderno. Su rostro se suavizó al ver al hombre que consideraba otro tío. No tan mal, detective. Mirko es dura con el entrenamiento, pero nada que no pueda manejar, respondió mientras devolvía la mirada a la familia. ¿Qué va a pasar con ellos? Noamasa miró a la familia. Encontró extraña la pregunta de Bakugo, sorprendido de ver que se estaba preocupando por el lado civil del trabajo de un héroe en lugar de solo centrarse en el combate. Difícil de decir. Su seguro no cubrirá mucho y tendrían que reubicarse. Aunque las tasas de criminalidad de estos vecindarios son altas, hace que el alquiler de estas casas sea muy económico. Sus hombros estaban encorvados, sus puños cerrados y todo su cuerpo temblaba como si pudiera desmoronarse. Sus ojos ardían como si estuvieran llenos de ceniza. Katsuki apretó los dientes bajo su máscara. ¿Así que está diciendo que puede que no tengan opciones? A pesar de que salvé al niño, mantuve los daños a la propiedad al mínimo y detuve al tipo malo, ¿todavía tienen que sufrir? Dejó escapar un chasquido frustrado y unos pequeños estallidos explosivos. Tsukauchi frunció el ceño al escuchar la frustración en la voz de Katsuki. Miró la casa destruida y a la familia, y asintió solemnemente. Algunas batallas no siempre conducirán a una victoria inmediata. Hiciste todo lo que pudiste y más. Ese niño está vivo gracias a ti. Ese villano nunca volverá a dañar otros hogares o personas gracias a Dynamite. Tsukauchi pudo ver que sus palabras tenían cierto valor, ya que las explosiones de Katsuki no eran tan grandes. Cuando miró a la familia y a Katsuki, también pudo ver la casa arruinada frente a él. Te recuerdan a ti y a tu hermano, ¿verdad? ¿Lo que perdieron esa noche? Ahora tenía más claridad sobre por qué esto estaba afectando tanto a Bakugo. A veces olvido que usted también estuvo allí esa noche, detective, su voz ahora era un poco más suave. Se quedó en silencio por un tiempo, enojado, pero calmándose un poco mientras miraba al detective. Sí, tengo algunos destellos de esa noche. Solo el sonido del edificio derrumbándose y luego fui yo corriendo hacia Deku, tratando de protegerlo. Incluso a los 4 años, la seguridad de Izuku siempre había sido una de sus mayores prioridades. Su postura era un poco menos rígida, y no estaba soltando ningún sudor excesivo de sus palmas. ¿Has sabido algo de él? Noamasa negó con la cabeza en desacuerdo y puso una mirada triste, una que a Bakugo no le gustó mucho. Lo siento, Dynamite, pero no.
Puedo asegurarte que en el momento en que me responda, tú y tus hermanos serán los primeros en saberlo. Eso no le sentó bien. Katsuki normalmente no se preocuparía tanto por el viejo gruñón, pero Estados Unidos era un lugar complicado por todo lo que le habían contado. Un Bakugo frustrado desvió la mirada mientras el peso sobre sus hombros crecía. Soltó algunas chispas para liberar algo de vapor, pero la repentina sensación de la mano de Tsukauchi en su hombro lo mantuvo anclado. Simplemente no es justo para ellos. Solo estaban cenando juntos y luego lo perdieron todo. Al volver al tema de la familia, sus ojos se entrecerraron hacia la casa destruida antes de cerrarlos y respirar de manera constante. La bombilla en el cerebro de Katsuki se encendió. Lo que estaba a punto de hacer podría hacer que lo castigaran por un año. Pero no iba a dejar a esa familia así, especialmente a ese niño pequeño. Se giró y agarró el brazo de Tsukauchi. ¿Tiene una máquina de tarjetas o algo así? La tengo, pero ¿por qué? Noamasa no tuvo la oportunidad de terminar esa respuesta, ya que Katsuki insistió en que la necesitaba ahora. Así que Noamasa fue a su auto, consiguió una máquina de tarjetas de crédito y se la dio a Katsuki. Observó cómo se quitaba el guante. Por un momento, pareció que Katsuki estaba dudando y se mordía el labio debajo de la máscara. Pero comenzó a presionar algunos botones, murmurando un par de números. Pronto salió un recibo de la máquina. Katsuki lo sacó y le entregó el papel y la máquina. Asegúrese de darle eso al viejo gruñón y dígale que hice lo que hice por una buena razón. Katsuki se alejó, con las manos en los bolsillos, mientras regresaba con Mirko y sus compañeros de clase. El detective podía escuchar algunos bufidos de él y podría haber jurado que había una sensación de preocupación en su tono de voz. Noamasa miró el papel y sus ojos se expandieron. Katsuki había utilizado la tarjeta de crédito negra de Shepard para ayudar a cubrir todos los daños y proporcionar a la familia un poco de dinero extra para mudarse a un barrio más seguro. Se quedó boquiabierto, pero inmediatamente soltó una pequeña risa entrecortada. Shepard se iba a dar un festín cuando se enterara de que su hijo más explosivo ayudó a cubrir los gastos de una familia durante algún tiempo. Sacudió la cabeza con diversión mientras regresaba a la familia, listo para informarles sobre las buenas noticias. Una vez que se retiró por la noche, se quitó los brazaletes y los puso en su estuche. Se quitó la máscara y las botas y se sentó en la cama. El agotamiento se estaba colando, instalándose en los músculos de Katsuki como un dolor sordo. Mirko le dio un aviso de que mañana sería aún más largo. La mayoría de la gente se quejaría o se estremecería ante la idea de un entrenamiento extra brutal de una profesional como ella. Pero Katsuki no es como la mayoría de la gente. Si algo le enseñó hoy, es que siempre se esforzará más, entrenará más, agudizará sus habilidades como siempre lo ha hecho. Su cuerpo estaba extremadamente adolorido en comparación con su entrenamiento habitual. Mirko lo había empujado mucho más físicamente que antes, pero tener varios maestros hoy se sumó a ese dolor. Probablemente así sería el resto de la semana. Largo, agotador y muy doloroso al final del día. En comparación con Lawa y su viejo, se trataba principalmente de seguridad y de superar sus límites a un nivel estable. Sin embargo, trabajar bajo 3 profesionales experimentados era un caso diferente. No lo endulzaban y esperaban lo mejor de ti y más. Fue agotador y duro, por decirlo menos, pero él era Katsuki Bakugo y no iba a dar nada más que su 100%. No le importó lidiar con la enseñanza rápida del pollo rojo hoy. Katsuki también aprendió algunos buenos consejos sobre cómo luchar en el aire mucho mejor de lo que podría haber pensado. Honestamente, todavía sentía que su don era diferente de lo que era, pero las explosiones que usó no se sintieron diferentes. Deseó poder llamar a Izuku. Seguro que encontraría algún análisis oculto en todo esto. En cuanto a Geanist, el intento del hombre de peinar constantemente su cabello solo logró irritarlo. Su cabello era un recordatorio de su madre, y eso no era algo que quisiera que se cambiara. Luego estaba toda la personalidad del héroe. El tipo de héroe que quiere ser en el futuro. Uno bueno, mejor que All Might y su viejo. Aunque eso en sí mismo era un desafío, ya que los dos siempre habían sido constantes para Katsuki. Pero de repente recordó algo que el viejo gruñón le dijo una vez. Niño, he notado que te has vuelto más rápido y más fuerte. Claro que sí. Algún día incluso te superaré, viejo gruñón. Si no lo haces, entonces habré fracasado como tu padre y maestro. Esas palabras habían golpeado a Bakugo hace mucho tiempo. El viejo gruñón siempre tuvo fe en él y en Izuku. Tendría que pedirle un favor a su padre, si es que regresa. Hicieron una promesa, y él nunca ha roto ninguna de sus promesas a Katsuki, Izuku o Shoto.
Sacó su teléfono y se desplazó por varios mensajes de texto. Algunos eran sobre el progreso de Deku con el One for All, que ya había desbloqueado un nuevo nivel. Mitad y mitad hizo varias patrullas con su progenitor, pero estaba dominando su fuego. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Katsuki, contento de que esos dos estuvieran mejorando. Eso no significaba que se quedaría atrás. Todavía estaba ansioso por el otro entrenamiento de Mirko. Luego miró los mensajes de su escuadrón. Katsuki nunca lo admitiría, pero había llegado a ver a esos idiotas como sus amigos. Resultó que a todos les estaba yendo bastante bien con el entrenamiento y el trabajo con otros héroes. Pero Bakugo iba a superar a cualquiera. Era uno de los mejores estudiantes de la clase A y no iba a dejar que nadie lo venciera por ese puesto número 1. Comenzó a prepararse para acostarse. Su cuerpo estaba adolorido, pero era prueba de que hoy era solo el comienzo de lo que iba a soportar para ser el número 1. Katsuki le dio a sus manos un último estallido explosivo, todavía la misma sensación que ha tenido toda su vida. Tendría que pensar en por qué Sudon estaba actuando como lo hizo hoy. Si tan solo Katsuki supiera cuánto mejoraría realmente Sudon al final de la semana.